Después de 15 años de matrimonio, mi esposa dijo, necesito decirte algo sobre nuestra hija. Yo. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. 15 años de matrimonio me habían hecho creer que conocía a Laura mejor que nadie. Por eso, no le di mucha importancia cuando me llamó ese martes por la tarde. Y me pidió que nos viéramos para cenar en lugar de ir directamente a casa. Solo tú y yo, dijo. Su voz sonaba extraña, pero supuse que tal vez quería hablar del próximo cumpleaños de Sara. O de algún problema en la escuela. Llegué al restaurante unos minutos antes. Laura ya estaba allí. Eso, por sí solo, era inusual. Normalmente, ella llegaba tarde. Estaba sentada en una mesa de la esquina, con la mirada perdida en un vaso de agua. Sin sonrisa, sin saludo, sin charla trivial. En el momento en que me senté, supe que algo andaba mal. Parece que estás esperando un funeral, le dije. Ella forzó una sonrisa débil. ¿Es serio? El camarero vino, tomó nuestros pedidos y se fue. La comida llegó unos minutos después. Laura apenas la tocó. No dejaba de mirar alrededor de la sala, como si quisiera estar en otro lugar. Junté mis manos sobre la mesa. Muy bien, ¿qué está pasando? Durante unos segundos, ella solo miró fijamente el mantel. Luego, levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Stanley, necesito decirte algo sobre nuestra hija. Esas palabras captaron mi atención de inmediato. ¿Qué pasa con Sara? Laura tragó saliva con dificultad. Lo que voy a decirte va a doler. Me recliné en mi silla. Entonces, dilo. Ella respiró hondo. Sara no es tu hija biológica. El ruido del restaurante pareció desaparecer. La miré sin decir una palabra. Ella continuó antes de que pudiera responder. Hace 15 años, durante nuestro primer año de matrimonio. Cometí un error. Vi a alguien de mi pasado. Su nombre es Anthony. No la interrumpí. Él volvió a mi vida por un corto tiempo. Quedé embarazada. Nunca supe con certeza quién era él. Padre de Sara. La miré fijamente. Y ahora me lo dices por qué. Laura bajó la mirada. Anthony me encontró en línea hace 6 meses. Al principio, solo quería hablar. Luego. Empezó a presionar por más. Dijo que Sara merecía saber quién era su verdadero padre. Me dijo que si no te lo contaba yo misma. Lo haría él. Ha estado amenazando con destruir nuestras vidas si no cooperaba. La observé con atención. Su voz sonaba ensayada, no emocional, preparada. Eso me molestó más que la historia en sí. Entonces, ¿este hombre aparece de repente después de 15 años? Pregunté. Sí. Y ahora quiere jugar a ser padre. Ella asintió. Algo no encajaba. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el teléfono de Laura se iluminó junto a su plato. Luego, se iluminó una y otra vez. Miré la pantalla. La mano de Laura se lanzó hacia el de inmediato. Demasiado rápido. Fue entonces cuando mi sospecha se convirtió en certeza. Algo estaba muy mal. Miré el teléfono de Laura. Ella me miró a mí. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego, intentó agarrarlo. Yo fui más rápido. Lo cogí y lo aparté de su alcance. Stanley, devuélvemelo. No. Su rostro se puso pálido. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Si Anthony realmente la estuviera chantajeando, ella habría querido que yo viera los mensajes. En cambio, parecía aterrorizada. Desbloqueé la pantalla. Laura se levantó de su silla. Por favor, no hagas esto. La ignoré. El último mensaje ya estaba abierto. Esperaba amenazas, exigencias, algo sobre revelar secretos. En cambio, encontré otra cosa.
El primer mensaje decía, tú mantén la calma. Una vez que crea que Sara no es suya, todo lo demás será fácil. Lo leí 2 veces. Luego, seguí desplazándome. Cada mensaje empeoraba la situación. Había reservas de hotel, planes de vacaciones, conversaciones sobre mudarse juntos. Un mensaje decía, 15 años, y nunca sospechó nada. Otro decía, la mejor parte es que se irá por su propia cuenta. Sin pelea por la custodia. Sin drama. Lentamente, bajé el teléfono. Laura parecía desear que el suelo se abriera bajo sus pies. Anthony no te está chantajeando, dije. Ella abrió la boca. No salió nada. Te estás acostando con él. Stanley, y esta historia sobre Sara no es cierta. Es complicado. No, dije con firmeza. En realidad, es muy simple. La gente de las mesas cercanas había comenzado a darse cuenta. No me importó. La miré directamente. Querías que pensara que Sara no era mía. Laura negó con la cabeza. Stanley, escúchame. La interrumpí. Para que así, yo me fuera. Las lágrimas llenaron sus ojos. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Sostuve el teléfono en alto. Ustedes dos planearon esto. Ella se sentó de nuevo, derrotada. Seguí desplazándome. Los mensajes empeoraban. Se reían de mí, discutían mis rutinas, hablaban de lo que haría después de escuchar la mentira. Según ellos, yo quedaría desconsolado, me mudaría en silencio, finalmente. Desaparecería de la vida de Sara. Habían planeado mi reacción como si yo fuera un personaje de una película. Lo que no planearon fue que yo leyera el guión. Saqué mi teléfono. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo? Protegiéndome. Saqué fotos de cada mensaje que pude encontrar, cada conversación, cada foto, cada pieza de su plan. Cuando terminé, volví a poner su teléfono sobre la mesa. Laura me miró desesperadamente. Por favor, déjame explicarte. Adelante. Ella dudó. Esa duda me dijo que no había una buena explicación. Finalmente, susurró, cometí un error. Me reí una vez. Una risa corta y fría. No, el romance fue un error. Señalé el teléfono. Esto fue un plan. Ella bajó la mirada. Me levanté. Luego, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué una pequeña grabadora digital. La luz roja todavía parpadeaba. Los ojos de Laura se abrieron como platos. Asentí. Desde el momento en que me senté. Ella se quedó mirando la grabadora. Por primera vez en toda la noche, vi pánico genuino en su rostro. ¿Grabaste esto? Cada palabra. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. Stanley, por favor. Hablemos en un lugar privado. Ya lo hicimos. Recogí mi chaqueta y fui a por la cuenta. Ella me agarró de la muñeca. Durante años, eso podría haber funcionado. No esta noche. Suavemente, retiré su mano. Deberías dejar de tomar malas decisiones, Laura. Luego, pagué mi comida y salí. No la esperé. No miré hacia atrás. En el momento en que subí a mi camioneta, empecé a trabajar. No mañana, ni la semana que viene. En ese mismo instante. Primero, hice una copia de seguridad de la grabación en la nube. Luego, me envié copias a mí mismo por correo electrónico. Después de eso, guardé capturas de pantalla de cada mensaje que había fotografiado del teléfono de Laura. Primero la evidencia, después las emociones. Para cuando me registré en un hotel, era casi medianoche. Pasé las siguientes 2 horas investigando abogados de derecho de familia. A la 1:30 de la madrugada, envié correos electrónicos a 4 de ellos.
Adjunté la grabación, las capturas de pantalla y un resumen de todo lo que había sucedido. Luego, me fui a dormir. A las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Quien llamaba era Benjamin Ross, uno de los abogados. Señor Stanley, he revisado lo que envió, y hubo una pausa. Si todo es auténtico, su esposa se ha puesto en una posición legal muy peligrosa. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Programamos una reunión para esa misma mañana. La oficina de Benjamin estaba en el centro. Después de escuchar la grabación y revisar los mensajes él mismo, se reclinó en su silla. ¿Ya ha hablado con su hija? No. Bien, asintió. Manténgalo así por ahora. Luego, deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio. Una clínica de pruebas de ADN. Lo miré. ¿Cree que debería hacerlo? Creo que debemos eliminar toda pregunta posible, antes de que lo haga el tribunal. Me parece justo. Antes de salir de su oficina, Benjamin me ayudó a organizar una prueba de ADN. Pagué extra por resultados urgentes. Quería respuestas en 72 horas, no en una semana. Poco después, Laura empezó a llamar. Dejé que sonara. Llamó una y otra vez. Luego vinieron los mensajes de texto. Largas disculpas, excusas, promesas. No respondía ni uno solo. Esa tarde, llamó Benjamin. He empezado a preparar la documentación. ¿Para qué? Custodia de emergencia, si el ADN confirma lo que esperamos. Miré por la ventana del hotel. Bien. Hubo un breve silencio. Luego, Benjamin preguntó, ¿qué cree que está pasando realmente aquí? Pensé en Anthony. Los mensajes, el plan, las mentiras. Luego respondí. Creo que pensaron que yo me rendiría. Terminé la llamada. Lo que ninguno de los dos entendía era simple. Yo no me iba a ir a ninguna parte. Ahora, todo lo que necesitaba era la prueba. Los resultados del ADN llegaron 3 días después. Estaba sentado en mi habitación de hotel cuando apareció la notificación por correo electrónico. Lo abrí de inmediato. Una página, una línea que importaba, probabilidad de paternidad 99,99%. La miré fijamente durante unos segundos, no porque estuviera sorprendido, sino porque ahora tenía la prueba. Sara era mi hija. Siempre lo había sido. Toda la historia de Laura había sido una mentira. Reenvié el informe a Benjamin. Menos de 5 minutos después, sonó mi teléfono. Eso es exactamente lo que necesitábamos, dijo. ¿Qué pasa ahora? Ahora, nos movemos. Para el mediodía, los documentos ya estaban presentados. Por la tarde, Laura ya había sido notificada. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más interesantes. Alrededor de las 6 de esa tarde, Benjamin volvió a llamar. Su tono era diferente. ¿Ha surgido algo? ¿Qué tipo de algo? Un administrador de la escuela nos contactó después de enterarse de la solicitud de custodia. Eso captó mi atención. ¿Continúa? Aparentemente, Anthony ha estado apareciendo en la escuela de Sara. Me senté derecho. ¿Qué? Se registró como amigo de la familia 2 veces en el último mes. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué estaba haciendo allí? Según el personal. Asistió a un evento escolar e intentó presentarse a un profesor como alguien importante en la vida de Sara. Sentí que la ira crecía, pero mantuve mi voz firme. ¿Habló alguna vez con Sara? No hay evidencia de eso. Esa era la única buena noticia. Benjamin continuó. Técnicamente, no violó ninguna ley, pero ayuda a establecer la intención. ¿Intención? Esa palabra importaba. Anthony no era un viejo novio que de repente quería respuestas. Ya estaba tratando de insertarse en la vida de mi hija antes de que yo supiera que existía. A la mañana siguiente, Laura apareció en el hotel. La vi a través de la ventana del vestíbulo. Salí.
Parecía agotada. Stanley, por favor. ¿Qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Solicitaste la custodia? Sí. Ni siquiera hablaste conmigo primero. Casi me río. Planeabas convencerme de que Sara no era mi hija. Eso no fue lo que pasó. Di un paso más cerca. Entonces, dime exactamente qué pasó. No pudo, porque la verdad sonaba peor que la mentira. Nunca quise que esto llegara tan lejos, susurró finalmente. Asentí. Pero lo hizo. Luego, le entregué una copia de los resultados del ADN. Ella bajó la vista. El color desapareció de su rostro. Durante un largo momento, no dijo nada. Finalmente, volvió a levantar la vista. Ya lo sabías. No, dije. Ahora lo sé. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia la entrada del hotel. Detrás de mí, la oí gritar mi nombre. Seguí caminando. Unas horas más tarde, Benjamin volvió a llamar. El juez había aceptado escuchar nuestra solicitud de custodia de emergencia. La audiencia estaba programada para la semana siguiente. Por primera vez desde aquella cena, Laura ya no controlaba la situación. Ahora, ella estaba reaccionando a la mía. La audiencia de emergencia tuvo lugar 8 días después. Laura llegó con un abogado. Anthony también estaba allí. Era la primera vez que lo veía en persona. 15 años de matrimonio casi habían sido destruidos por culpa de ese hombre. Sinceramente, parecía más insignificante de lo que esperaba. No físicamente, solo más pequeño. El tipo de persona que habla mucho cuando nadie le planta cara. La jueza Evelyn Brooks entró en la sala y fue directamente al grano. Benjamin se puso de pie primero. Presentó la cronología con cuidado. Sin drama, solo hechos. Se reprodujo la grabación del restaurante. La sala se quedó en un silencio absoluto. Laura permaneció inmóvil. Anthony miraba fijamente la mesa. Luego, Benjamin presentó los mensajes. La jueza pasó varios minutos leyéndolos. Su expresión cambiaba con cada página. Finalmente, levantó la vista. Señora Laura Mitchell, ¿hay alguna disputa sobre si estos mensajes son auténticos? El abogado de Laura habló en voz baja con ella, y luego se puso de pie. No, su señoría. La jueza asintió. Luego, miró directamente a Laura. Usted le dijo a sabiendas a su marido que su hija no era biológicamente suya. Laura tragó saliva. Sí. Y en el momento en que dijo eso, no tenía ninguna evidencia que respaldara esa afirmación. La voz de Laura era apenas audible. ¿No? Los ojos de la jueza se entrecerraron. Así que usted intentó deliberadamente hacer que un padre cuestionara su relación con su hija. Nadie habló. El silencio lo dijo todo. Luego, la jueza se volvió hacia Anthony. Señor Anthony Walker. Estos mensajes sugieren que usted esperaba que el señor Stanley Mitchell abandonara voluntariamente la vida de su hija. Anthony se movió incómodo. Eso no es lo que quise decir. La jueza Brooks levantó uno de los mensajes impresos. Parece ser exactamente lo que quiso decir. Incluso el abogado de Anthony no tuvo respuesta. La dinámica en la sala había cambiado por completo. Laura ya no se defendía. Estaba sobreviviendo. Luego vino la decisión. La jueza Brooks juntó las manos. Basándome en la evidencia presentada. Tengo serias preocupaciones con respecto a la manipulación dirigida tanto hacia el señor Mitchell como hacia la menor. Hizo una pausa. Voy a conceder la custodia principal temporal al señor Stanley Mitchell. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas de inmediato. La jueza continuó, la señora Mitchell recibirá visitas supervisadas. A la espera de una evaluación más profunda. Luego, miró a Anthony. Y se le prohíbe al señor Walker cualquier contacto con la menor hasta nueva orden de este tribunal.
Anthony pareció atónito. Yo no. La evidencia había hablado por sí misma. Cuando la audiencia terminó, Laura se volvió hacia mí. Stanley, por favor. La miré a los ojos. Por un momento, se veía exactamente como en el restaurante. La diferencia era simple. En aquel entonces, ella pensaba que tenía todas las cartas. Ahora, sabía que no. Lo que ninguno de nosotros se daba cuenta era que un problema aún mayor nos estaba esperando. Sara había empezado a hacer preguntas, y estaba a punto de descubrir más de lo que nadie pretendía. Unos días después de la audiencia, Sara me detuvo en la cocina antes de ir a la escuela. Tenía 15 años, lo suficientemente inteligente como para notar cuando los adultos ocultaban cosas. Papá, ¿qué está pasando realmente? La miré. ¿A qué te refieres? Se cruzó de brazos. Quiero decir, mamá apenas viene por aquí. Estás hablando con abogados. La gente en la escuela actúa de forma extraña. Ya no era una niña pequeña. Sabía que no podía seguir evitando la conversación. Elegí mis palabras con cuidado. Tu madre tomó algunas decisiones que hirieron a mucha gente. Sara me miró fijamente. ¿Te engañó? La pregunta fue tan directa que casi sonreí. No tiene sentido mentir ahora, dije. Sí. Su expresión se endureció de inmediato. Eso me dijo que ya lo sospechaba. ¿Qué más? Dudé. No porque no supiera qué decir, sino porque una vez que se dicen ciertas cosas, no se pueden desdecir. Tu madre intentó convencerme de que yo no era tu padre. Sara parpadeó, y luego parpadeó de nuevo. ¿Qué? No era verdad. Parecía completamente atónita. ¿Pero por qué haría eso? Negocié con la cabeza. Eso es algo que tendrás que preguntarle a ella. 2 días después, lo hizo. No estuve presente en la conversación, pero me enteré después. Laura me llamó esa noche. Por primera vez en semanas, respondí. Sara me odia. Su voz temblaba. ¿Qué pasó? Intenté explicarle, y me dijo que no entiende cómo una madre podría hacer algo así. Permanecí en silencio. Laura empezó a llorar. Ni siquiera quería mirarme. No me interesaba consolarla. Las acciones tienen consecuencias. Mientras tanto, la vida de Anthony también se estaba desmoronando. Su esposa lo descubrió todo a través de los archivos del tribunal. En una semana, había solicitado el divorcio. Luego, su empleador se enteró de la situación. Aparentemente, estar involucrado en una disputa pública por la custodia, construida sobre el engaño. No era bueno para su carrera. Es curioso cómo funciona eso. La parte más sorprendente llegó unas semanas después. Laura intentó contactar a Anthony repetidamente. Él dejó de responder. El mismo hombre que le había prometido un futuro. De repente desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Exactamente el tipo de persona que esperaba que fuera. Mientras todo eso sucedía, yo me mantuve enfocado en Sara. Terapia, escuela, rutina, estabilidad. Cada decisión se reducía a una pregunta. ¿Qué es lo que más ayuda a mi hija? Luego, una semana antes de la audiencia final de custodia, llamó Benjamin. Algo sucedió hoy. ¿Qué? Sonaba casi impresionado. Sara solicitó una reunión privada con la jueza Brooks. Me quedé en silencio por un momento. ¿Qué quiere decir? Benjamin soltó una risa corta. Nadie lo sabe. Por primera vez en meses, incluso yo sentía curiosidad por lo que sucedería a continuación. La audiencia final de custodia tuvo lugar 6 semanas después. Para entonces, la mayor parte del daño ya estaba hecho. La relación de Laura con Sara pendía de un hilo. Anthony había desaparecido por completo del mapa. Y Sara había dejado muy claro que ya no estaba dispuesta a ser tratada como una niña que no entendía lo que estaba pasando.
Antes de que la audiencia comenzara oficialmente, la jueza Brooks se reunió en privado con ella. A nadie más se le permitió entrar en la sala. Ni a mí, ni a Laura, ni a los abogados, solo la jueza y Sara. La reunión duró casi 30 minutos. Cuando Sara finalmente salió, se veía tranquila, segura de sí misma. Como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. La audiencia comenzó poco después. Benjamin presentó los informes finales del terapeuta, del consejero escolar y del evaluador de custodia. Los hallazgos fueron consistentes. Sara se sentía segura conmigo. Confiaba en mí. Quería estabilidad. Lo más importante, quería seguir viviendo conmigo. Luego, la jueza Brooks habló. Tuve la oportunidad de hablar con Sara esta mañana. La sala se quedó en completo silencio. La jueza miró hacia Laura. Su hija es una joven inteligente. Laura bajó los ojos. La jueza Brooks continuó. Expresó una profunda decepción con respecto a las acciones que llevaron a esta familia ante él. Tribunal. Los hombros de Laura cayeron. Luego, la jueza me miró. También dejó una cosa muy clara. Esperé. Stanley es mi padre. Nada que nadie diga cambiará eso. Por primera vez en todo el día, sentí que algo me golpeaba. No alivio, ni victoria, algo más fuerte, validación. Porque eso era todo lo que siempre había querido, la verdad. La jueza Brooks revisó sus notas una última vez. Luego, emitió el fallo. La custodia total me fue otorgada a mí. Laura continuaría con visitas supervisadas en el futuro previsible. Cualquier cambio futuro dependería de reconstruir la confianza con Sara. La casa familiar permanecería conmigo para que la vida de Sara pudiera mantenerse estable. El caso estaba cerrado. Fuera del juzgado, Laura se me acercó. Parecía agotada. Meses de consecuencias la habían alcanzado. ¿Stanley? Me detuve. Ella respiró hondo. Nunca pensé que las cosas terminarían así. La miré por un momento. Yo tampoco. Luego, caminé hacia mi camioneta. Sara ya estaba esperando dentro. Mientras me subía al asiento del conductor, ella me miró. ¿Hemos terminado? Arranqué el motor. Sí. Ella sonrió. Bien. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, le devolví la sonrisa. Pero el verdadero final de la historia llegó un año después. Un año después de esa cena, la vida se veía completamente diferente. No perfecta, solo honesta. Y eso era suficiente. Sara y yo nos habíamos adaptado a una rutina. Cenábamos juntos la mayoría de las noches. Ajusté mi horario de trabajo para poder estar más presente. Ambos continuamos con la terapia durante un tiempo, no porque nos estuviéramos desmoronando, sino porque queríamos asegurarnos de mantenernos en terreno firme. Poco a poco, nuestra casa dejó de sentirse como el lugar donde todo se había roto. Volvió a ser un hogar. Un viernes por la noche, me senté en el auditorio de la escuela secundaria de Sara. Estaba participando en una competencia de debate escolar. La misma chica que una vez estuvo atrapada en medio de mentiras de adultos. Ahora se paraba con confianza frente a cientos de personas, hablando sin dudar. La observé desde el público y no pude evitar sentirme orgulloso. Cuando el evento terminó, los estudiantes inundaron el pasillo. Unos momentos después, Sara me vio. Se acercó, llevando su carpeta bajo un brazo. ¿Y bien?, preguntó. Lo hiciste genial. Ella se rió. Sabía que dirías eso. Porque es verdad. Nos dirigimos juntos hacia el estacionamiento. Mientras caminábamos, de repente se detuvo. Papá. Sí. Me miró por un segundo. Luego, dijo algo que nunca olvidé. Nunca te rendiste conmigo. Palabras simples, pero llevaban el peso de todo lo que había sucedido. Asentí.
Esa nunca fue una opción. Sara sonrió. Luego, me rodeó con sus brazos. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitábamos. Al otro lado de la ciudad, Laura vivía en un pequeño apartamento. Sus visitas supervisadas finalmente se convirtieron en no supervisadas. Pero la relación que una vez tuvo con Sara todavía estaba dañada. La confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Ella lo había aprendido por las malas. En cuanto a Anthony, escuché que se mudó a otro estado después de su divorcio. Nunca lo volví a ver. No me interesaba. Algunas personas se eliminan de tu vida y te ahorran el problema. Esa noche, Sara y yo nos detuvimos a comer hamburguesas de camino a casa. Nada lujoso. Solo una noche normal. El tipo de noche que una vez había dado por sentada. Mientras me sentaba frente a mi hija, escuchándola hablar sobre la escuela, los amigos y los planes futuros, recordé aquel restaurante, las mentiras, la manipulación. El plan para hacerme marchar. Laura y Anthony creían que controlaban la historia. Pensaban que podían decidir cómo terminaba. Estaban equivocados, porque en el momento en que la verdad salió a la luz, todo cambió. Y al final, lo que más se esforzaron por destruir se convirtió en lo único que no pudieron tocar. El vínculo entre un padre y su hija.